Muy buenas, nos encontramos en los estudios de Agaete Espacio Web para realizar una entrevista relacionada con la historia de vida de Antonio Diepa Martín. Buenas, Antonio. Buenas. Antonio, ¿en qué año naciste? Nací el 1 del 9 del 45 en Agaete. Es decir, que tienes ahora mismo 72 años cumplido, y lo que va caminando del tiempo este. ¿Y naciste en la casa de tus padres donde...? Nací en la calle Oriente, número 20. Allí nací con mis padres y mis hermanos. ¿Cuántos eran en la familia, Antonio? En la familia éramos 9. Hoy quedamos 5 porque 4 se han muerto. Pero éramos 9 y mi padre y mi madre éramos 11 a comer en la mesa éramos 11. 11. ¿Tu padre tenía como actividad? Mi padre como actividad tenía la mar, pescador de bajura que le llamaba, no sé si hoy se lo llamarán también de la misma forma, era de bajura y de hartura. Los de hartura eran los que se iban a la pesca, y los que se quedaban aquí le llamaban pescadores de bajura. Los otros, digamos que los de altura eran los que se metían en los barcos de cabotaje y a la pesquería, ¿no? También de ya en la costa de África y por ahí. Exactamente, esa gente era las que se iban por 2 o 3 meses en la mar, que antiguamente estaba 2 o 3 meses pescando y iban así de India, cuando era de España, esos sitios, pues iban a descargar pescado allí y estaban por fuera de sus casas 2 y 3 y 4 meses. ¿El nombre de tus hermanos, Antonio? Mis hermanos eran Eusebio, María Lola, Enrique, Coral, Isaac, Cayetano, yo, mi hermano Luis y mi hermana Flora, que era la más chica. ¿Y en la casa vivían de lo que tu padre pescaba aquí en las costas de Agaete? ¿Vivían en la casa los 11? ¿Vivían de lo que tu padre...? Bueno, vivíamos de la pesca y después plantaban en las moriscas y en Abisinia. Antiguamente Abisinia era donde hoy le llaman el Cerriá. Allí también plantaba mi madre y de allí se vino para aquí, para las moriscas, cuando se comenzó a plantar las moriscas. Tu padre en la mar y tu madre plantando. La casa y plantando. Y mi padre, cuando la mar estaba ruin, se dedicaba también a los tomateros. Y yo que iba a ayudar, uno de los más que íbamos a ayudarle era yo, porque en aquella época mis hermanos 3 estaba Enrique, Isaac y Cayetano, estaban en la fábrica. Eso ya eran como la gente rica de Agaete. En la fábrica de los armas. De los zapatos, sí. Aquí arriba en San Sebastián. Sí, en la de Maestro Valentín, la de arriba. Y la de abajo era la de Maestro Pedro. Ya. ¿La relación con los hermanos qué tal, Antonio? Muy bien. Sí. Nunca se tuvo problemas, pero porque teníamos una sargenta que era mi madre dentro. El pobre viejo no resollaba, pero lo que era la vieja sí era la que te ponía mano dura para que todo el mundo fuera tranquilo. Mastro Eusebio era un hombre tranquilo, sereno y
¿Tu madre, el nombre? Sí, mi padre era un hombre que no, tú no lo sentías eso ya por nada, 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 nada. Ahora la vieja sí había que apaciguarla un poco, porque eso era ¿Cómo le llamaban ustedes a tu madre? mamá, Mamá. mamá. Ujú. ¿Y las vecinas cómo le llamaban? No, Lola Cayetano, de toda la vida fue Lola Cayetano y Eusebio. ¿Y lo de Cayetano, por qué, Antonio? Lo heredó de mi abuelo que es para descanse, el padre de mi madre, se llamaba Cayetano y por eso lo Ah, heredó. Y mi abuela María, la madre de mi madre, la madre de mi padre Antonio y Antonio, Antonia y Antonio. y cuando ustedes se dirigían a ellos, tú y tus hermanos, a tus abuelos, ¿cómo los llamaban por el nombre de pila o los llamaban? No, yo no conocía a mis abuelos, no los conocí. A los machos no los conocí, las hembras sí. Era mi abuela María y abuela María y abuela Antonia, era lo que se... Y a los hermanos de tu abuela y a los hermanos de tus abuelos, ¿cómo los llamaban? ¿Tíos o...? No, es que nosotros no conocimos mucha... La familia de mi abuela no era muy grande, de uno y de otro. No era... Era de esa época de la infancia, estamos hablando desde hasta los 11 años, ¿cuál era tu actividad diaria? Oh, la actividad día a día era ir al colegio o la escuela y ir a ayudar a mis padres, Y a los, antes, a los tomateros. y antes de ir a la escuela, Antonio, ¿a qué edad empezaste a ir a la escuela? Oh, comencé a ir a la escuela desde los 7 años, que era cuando se usaba antiguamente, a los 7 años. ¿Ibas a la escuela? De 7 a 14 años. Bueno, que yo salí antes de lo que terminé, pero yo cumplía los 14 años en septiembre y en junio salí porque se terminó aquel curso. Se terminó. ¿Y desde hasta los 7 años en qué ocupabas el día? El día lo ocupábamos antiguamente pues jugando, haciendo mataperrería en la calle y jugar. Porque es que no había otra cosa, no había donde tú entretenerte, sino nada más que a la calle, a la calle. ¿Y qué mataperrerías hacían? Mataperrería, pues íbamos y nos poníamos allá los carros que hacíamos nosotros en la Cuesta San Sebastián frente a la fábrica de arriba que le llamábamos, estábamos la de abajo y la de arriba, y hacer carros de cañas y verguillas, que era lo que se usaba antes, y ir a guerrear a la guerra, como decíamos, a la Piedra Grande, con la villa arriba y la villa abajo, que era y San Sebastián, que era todo lo que Y los carros los echaban en la calle Molinillo, que esa calle tiene una pendiente importante, ¿no? Los carros los hallábamos en la acera de los Barrosos y la de Antonio Escambao, que le decíamos al otro vecino de enfrente, pero la mejor que era para allá los carros era la de los Barrosos, la casa que está en la cuestita aquella. ¿Y los carros con qué material lo hacían, Antonio? Con carretilla y esto de los coches, ¿Cojinetes? los cojinetes de los coches, pero era? más carretillas que nos daba en la fábrica, las carretillas donde venía el hilo, esas las cogíamos para hacer los carros. Y los cojinetes eran más complicados conseguir. Bueno, claro, es que en aquella época no había tantos coches. Antes era para tú buscar una rueda para sacarle, para los carros grandes, para sacarle los filos de la rueda, para ponérselo a los carros, era complicado. Antes no había tantos coches aquí en Agayate
como para Cuando hablas de carros grandes, ¿te refieres carros para llevarla? los que antiguamente dicen, que tampoco llegué a esa altura yo, que lo llevaba para traer la leña de Guayera y esos sitios cuando bajaban a la carretera, los carros esos, que yo me acuerdo que cuando pasaron el campo Furbo a Las Moriscas, en el lomo Las Moriscas, pusieron, en la época yo chiquillo, pusieron el campo Furbo allí y llevábamos un carro, lo empujábamos para arriba y después lo subíamos 10 o 12 en el mismo carro hasta para venir para abajo. En el lomo de Las Moriscas, ¿te refieres a los llanos o, o hubo en Las Moriscas otro campo? No, delante en las tierras que eran de señorita Julia, o del padre de Antoñito, no me acuerdo Antonio sé que se llamaba. Lo que es de señorita Julia, o era de señorita Julia que lo vendieron, lo tiene ahora allí, está plantado, ahora mismo está plantado de papas y allí era el campo Furbo y nosotros subíamos con un carro para arriba y para venir para abajo después todos montados. Jugaban en lo que es la Plaza San Sebastián. ¿Y qué juegos solían hacer aparte del carro y de los carrillos de caña y verguilla, como decías antes? ¿Jugaban a otro? Sí, después teníamos la Plaza San Sebastián, que allí jugábamos a la pelota, con pelotas de tira porque no había más nada sino las tiras o de trapo. Y íbamos a jugar a la Plaza de San Sebastián o al campo del cementerio y siempre recuerdo que hicimos un campo de fútbol arriba donde están las casas de la barriada Señorita María. Allí teníamos también los de San Sebastián y hicimos un campillo, allí lo entreteníamos por las tardes. Ahí lo que habían era la pelota de tiras de platanera. De trapo, el que tenía trapo lo hacía de trapo y el que no de tira de platanera. Y tenían botas de esas de marca y todo eso, ¿no? No teníamos ni alpargatas. Los primeros zapatos que yo me puse fueron los que dejó mi hermano Caetano para ponérmelos yo de unos en otros. Pues los zapatos eran buenos, eran duros, eran de esos de la fábrica porque tampoco había más nada. ¿A qué edad, Antonio, el zapato de tu hermano? Pues mira tú que se lo dejó, pues tendría lo menos 11 o 12 años. Los zapatos. Los primeros zapatos y el resto con alpargatas o descalzos. Alpargatas quien podía también, no todo el mundo no podía. Es que estábamos, fue una época dura. De esa época de los 0 a los 11 años, ¿qué recuerdos tienes así de esa infancia bonitos, recuerdos? Es que no te daba tiempo a ti de escoger los tiempos. Los tiempos era pasarlo en la calle. Porque allí yo siempre recuerdo que delante de mi casa había un solar y Domingos de Patamala, que le decía, tenía una gallina allí y nos poníamos todos los de San Sebastián, hacíamos unos anzuelos con unos alfileres y le poníamos pedacitos de tomate y lo echábamos para abajo y como la gallina iba y se lo comía, se trababa y pegábamos con las gallinas para arriba. Eso eran los juegos, es que no nos daba tiempo a pensar más nada sino eso. Y también antiguamente bajaban el agua, donde yo vivo en San Sebastián, bajaba el agua que se traía de los llanos, cuando había mucha agua se traía por una sequía que había ahí detrás y nos poníamos metidos dentro de la sequía esa, cuando no había nadie por allí, a hacer barza, que le decían, dentro de la sierra, que aquello cogía una velocidad por allí para abajo tremenda del agua. Era jugar con
¿Y tu madre en esa época antes plantaba en las moriscas o plantaba? Sí, ¿Y qué hacía con ustedes? ¿Se los llevaba también a las tierras hasta los 7 años que empezaste en la escuela o se quedaban en tu casa al cuidado de alguna hermana? no, que va, no. Yo, por ejemplo, mis hermanos, ya te lo dije, mis hermanos que estaban en la fábrica, esos no ayudaban, pero los domingos, porque antes también se trabajaba los sábados, no tenían sino los domingos libres. Y ellos iban los domingos, a lo mejor la vieja le decía, hay que hacerle una choza para guarecernos arriba en los tomateros cuando llueva. Mis hermanos sí es verdad que iban arriba hacia las chozas, pero prácticamente el más que le ayudaba en los tomateros al viejo era yo. Antes, antes, ya tendría 9 o 10 años, o mi madre me decía, hay que ir a buscar las colas y los calabacinos a las moriscas y para hacer potaje, para que mis hermanas hicieran el potaje. Mis hermanas las pobres también tuvieron una época mala, porque ellas también salieron de mi casa a trabajar a la aldea, a los empaquetados. ¿Con qué edad, Antonio? Era antes de casarse y ellas no se casaron muy tarde. También tuvieron una época mala. Iban a la aldea y se quedaban Y allá en la zafra. se quedaban en la zafra ya así en la aldea. Se quedaba, después venía acá 15 días o todos los meses venían. ¿Y se quedaban en casa de un familiar o en la...? Pues no te sé decir, Javier, si era que le dejaban los mismos que se lo llevaban a ellos, le ponía también vivienda, por llamarse vivienda. Lo que llamaban aquellas cuarterías o Sí, aquellas. no eran cuarterías, yo creo que fueran más o en la misma almacén o alguna casa que buscaban ella, porque las cuarterías esas no creo. Ya fueron ya en los años 60 cuando empezó a meterse ahí en el sur para los No, yo creo que ellas fueron en el año 50 y pico cuando estuvieron viendo para la aldea y al Risco también llegaron ahí ellas también a plantar. a trabajar. Cuando a los almacenes de empaquetados que tenían, porque ahí en aquella época quienes solían empaquetar en Agaete eran los Trujillo, Sí, en el Risco, ¿no? los Trujillo, Juan el Morro también tenía, Mauricio, esa gente todos tenían. Aquí había un montón de almacenes, lo que pasa es que eran pequeñas, se compraba unos a otros y compraba porque antiguamente también la gente, los que tenían un pedazo de tierra, lo plantaba, acostumbraba a plantarlo, o cogía y arrendaba, o plantaban a media, o lo daban a media, el dueño y ellos lo daban a media y plantaban los tomateros. Tendrían 11 años. Amigos de la infancia que recuerdes de esa época, Antonio, de la época de... ¿Recuerdas? Sí, amigos de la época esa de niño, pues estaba todos los de San Sebastián, Sindo, Pastor, Periquito Esparza, un hijo de Esparza, que después se fueron ellos para Tenerife. Pero toda esa gente era Antoñillo, bueno, todo. Había otro ambiente antes nosotros los reuníamos, pero sin problemas ninguno, ni unos con otros, sino nada. Solían, cuando iban a lo que tú indicabas antes de guerrear, ¿a qué guerreaban? No solamente ¿se imaginaban a alguien del oeste, alguien de tal? ¿Cómo eran las guerrillas? No, la guerra era hasta cuando cuadraba era tirándonos piedras unos a otros. Me acuerdo siempre que también hacíamos las espadas, haciendo espadas con cachos de palo. Y es que antes en la época esa que yo mismo te estoy hablando, ni había tacha.
no había tacha, no había verguilla, es que no se veía, con decirte que la suerte más grande que tenía un niño en esa época de buscar un pedazo de hierro para poderle los ejes a los carros era una suerte tremenda. Y hoy un pedazo de hierro lo ves tú por cualquier sitio botado. Vamos a hablar, Antonio, si te parece, de la alimentación. ¿Cuántas comidas solían hacer ustedes en la casa de tus padres, en aquella época? Por lo menos en mi casa no pasamos esa gran necesidad, pero porque teníamos el pescado. La vieja también que compraba su gofio, o íbamos a molerlo al molino, compraba millo, lo tostaba ella misma, después lo llevábamos y lo traía. Me acuerdo siempre también de que para los días las nieves, la pobre vieja cogía y hacía pan en el molino de las nieves. En la época esa. Hacía la harina. Para los días hacía pan de millo. Pan de millo. Molían el millo y después hacía el pan. ¿Y el pan, ella lo llevaba a una panadería o lo hacía tu madre, Antonio? No, había un horno. Había un ¿En el horno, mismo molino? en el mismo molino había un horno. Hacían el pan allí y después lo traía la vieja, o lo traía mis hermanos y la vieja. Siempre me acuerdo de que lo ponía la vieja en una cesta grande debajo de la cama. Este pan para tal fecha. Mientras que hubiera pan estábamos comiendo, pero tampoco era porque teníamos mucho pan en la casa. Sí, para la fiesta de las nieves se celebra, un motivo de celebración de la fiesta era el pan con harina de millo, y en las nieves habían dos molinos, Antonio. ¿Lo hacían en el molino que aún está en las nieves? ¿O? Por lo que me decía la vieja, sí. Por lo que decía la vieja era siempre el molino ese, el que estaba hoy. El que está hoy, el que compró el señor ese Sí, Felipe de Gunter, sí. ¿Y qué solían por la mañana, con qué se desayunaban? Gofio. Siempre gofio. ¿Gofio con qué? No, gofio nada más ponerlo leche. dentro del café con leche y leña. Antes no tenías no te daban mucho que pensar para lo que había. ¿Y la leche era leche de cabra, de vaca? Era leche de cabra. Vamos a ver, la primera leche que yo vi de leche en polvo fue cuando fui al colegio. Estando yo en el colegio fue cuando se dedicaron, porque te estoy hablando de 50 y pico, en el año 50 y pico, 59 por ahí, 58, 59. Sí, por ahí. Tendría 12 años cuando se vio la leche en polvo en el colegio, y me acuerdo que era la leche en polvo y el queso, que te daban un vaso de leche en polvo, que lo bebíamos fría, tampoco la calentaba nadie, sino dándole huerta con el... Me acuerdo siempre que cuando me tocaba a mí de edad, Moni y Pepe el Cachopenco eran unos latosos y se ponían a molestarme. Se ponían a molestarme porque ellos eran amigos del colegio. Y cuántas veces no le mandaba con la misma raqueta que tenía para revolver. Con la pala, para quitar. Con la pala aquella que teníamos para revolver la leche. Que se le daba vuelta en aquellos calderos de 20 litros o 30 litros. 20 litros, al menos 40 litros, un cartero grande. Grande, sí, de aluminio. Sí. Y se le daba vuelta para quitarle los tumbos. Sí. A mí también me tocó alguna vez quitarle los tumbos a la leche. Y el pedacito de queso que te daba. No, ese queso amarillo que venían en unas latas de 4 o 5 kilos. La leche de la Argentina y todo eso que venía, la que mandaba Perón, ¿no? Pero también en casa no estaba esa leche, estaba la leche de cabra. ¿Y las cabras eran de ustedes o eran de dónde? ¿Recuerdas de dónde si las cabras eran? No, en mi casa de toda la vida hubo cabra.
de toda la vida. Mira si hubo cabra o no, que la teníamos en la... Es que ese era más el trabajo que yo tenía cuando mi padre iba a la mar, de ir a echarle de comer a los animales, a los tomateros, porque la teníamos siempre amarrada fuera de los tomateros, bien al temperio o bien en choza. Iba, le ponía de comer y las ardoñaba. Yo aborrecí la leche, me acuerdo siempre que me ardoñó mi padre una cabra y por no dejar ninguna en la lata, me dio obligado a comerlo, que aborrecí para toda la vida la leche. Pero ese es el periodo de zafra, y cuando no había zafra, las cabras se las traían ustedes para acá, cuando no estaba la época del de cultivar los tomates, o ustedes siempre tenían un trozo de tierra que tenían durante todo el año plantando. No, nosotros no teníamos absolutamente nada. Nosotros lo que hacíamos era después recoger pasto, la hierba, cuando estaba grande la arrancábamos, y los tomateros. Me acuerdo siempre que eso ahí atrás estaba siempre lleno de tongas y las azoteas. Estaba lleno de pasto de tomateros secos. Todo eso lo traíamos nosotros para las casas para echarle de comer en el verano. La parte de atrás de mi casa, por ejemplo, donde hizo mi hermana Coral la casa, allí teníamos nosotros la gallina y las cabras, aparte. Ustedes tenían durante la época del invierno y la época de tal, tenían las verduras que traían de las moriscas, ¿no? Por otra parte tenían la leche y las gallinas que tenían las proteínas, la carne y los huevos también. Y el pescado de tu padre era la dieta de ustedes entonces. Con eso hacían la dieta. Sí, las cabras no te creas que se mataba antiguamente, como se mata, las viejas pretendían más venderlas para comprar otras cosas o tener un duro, que es lo que mataban en esa época. Para el consumo de la Para familia. el consumo de la... Nosotros antiguamente no nos preocupábamos mucho ni de la carne, porque es que no había medio de comprarla. Sí, que Ahora sí es verdad que no faltaba ni los huevos, ni la leche, ni la verdura, papa, porque también nos dejaba plantar. Vamos a ver, en la época de mía nueva, mis padres plantaban tomateros y no cobraban anticipos ninguno. Esto de los anticipos vino en el año, tendría yo 14 o 15 años. Anticipo era que te iban pagando por el resultado de la cosecha del tomate. Exactamente, iba pagando, pero en la época esa que yo te estoy hablando, no pagaban anticipos, ya después vinieron los anticipos. Vamos a ver, la gente esa siempre decía, el rico siempre decía, no cogió como para pagarle, y todo el mundo tranquilo. Y no había el resultado de la cosecha, no te daba para pagarle en dinero, pero la compensación para la familia era que ustedes a la orilla de los surcos plantaban papa, plantaban millo, plantaban verduras, coles, y es así como se compensaba el esfuerzo, el trabajo de la gente que iba a trabajar en las tierras. Exactamente, eso era lo que, la compensación era que se plantaba de todo, ajo, y después, claro, la gente es que vendía. Por ejemplo, el aparcero vendía a la gente que se dedicaba ahí a comprar, a los cultivos, pasaban furgones sobre furgones. Eso era, ¿sabes? Todos los días pasaban furgones y ellos vendían, y la compensación que tenía era esa, pero de dinero al final de zafra. Ni toda la semana, como después, sí, cuando vinieron los anticipos, sí es verdad que le pagaban los anticipos, si te dejaban bien, y si no, pues mira, pues no quedaba nunca nada. Yeah. Siempre me acuerdo que en la época esa, desde que se plantaba también, cuando vinieron los anticipos, casi uno de los más que cobraba
era la gente que plantaban en el valle, ya grandes, ¿sabes? Ya cuando comenzaron los anticipos, los que plantaban en el valle, era raro que no le dejaran algún duro, pero los demás prácticamente poco. Y la superficie grande del valle, ¿te refieres a que qué extensión plantaban? ¿No? Es que se plantaba el valle, hubo una época que casi todo también era platanera, árboles frutales, pero ahí donde estaba Quico, por ejemplo, que fue uno de los cultivos que primero se quedaron sin platanera, y fue ese, y ese lo plantó cuando vino don Juliano por todos estos alrededor, don Juliano Boní, que se comenzó a plantar arriba, fue cuando pegaron la gente. Me acuerdo que Mastro Diego era uno de los más que siempre le tocaba dinero. Mastro Diego Rodríguez. Rodríguez, un hombre que trabajaba. Un vecino de San Sebastián, ¿no? Sí. Un histórico. Sí, tío de mi mujer. Antonio, para hacer de comer, ¿qué combustible utilizaban en la casa? No sé, aquí por lo menos, aquí no se usaba, sino nada más que la cocinilla con petróleo y leña. No había otra cosa. Ya después, al mucho tiempo, ya comenzó el gas. Y últimamente las señoras que no quieren limpiar mucho las cocinas, la electricidad. La vitrocerámica. ¿Y la leña dónde iban a buscarlo? ¿Quién de ustedes en la familia era el encargado de buscar la leña? Nosotros siempre al que le cuadraba de salir, pues se cogía la leña, casi siempre la vara pequeña que no servía para los tomateros, siempre cuando se estaba quitando los tomateros a la para arriba la vara, siempre se partía algún pedacillo, todas esas cosas, y algunas que partía uno también para poder traer leña. Sí. Es decir, que ahí cuando se aprovechaba todo, desde el pasto para los animales, el trozo de vara como combustible, ahí se aprovechaba todo. Cuando ustedes acompañaban la comida, es decir, antes indicabas que el desayuno, pues la leche de la cabra, el buchito de café, cuando se pudo, pero en aquella época ni un zumo de naranja, eso no se usaba antes, de zumos no, y si se usaba, nunca llegaron a mis manos. Y el café tampoco, antes no era así, no, cebada, eran los paquetillos de cebada que le estaban sacando café hasta que tuviera color negro. Y leña, eso eran calcetines, siempre me acuerdo de que los coladores. ¿Las cafeteras eran? No, los coladores. Había los coladores que hacían los calcetines en la parte de arriba, cuando eran viejos se los quitaba, los cosía por debajo y eso eran los coladores Para explicarnos, hoy la idea que tenemos es la cafetera que hierve el agua, sube y es lo que te produce el café. Antes era al revés, antes cogías el calcetín, lo que tú decías, lo cosías, con eso hacías lo que llamamos hoy el filtro y le ponías el café y sobre ese café ibas echando el agua hirviendo caliente y se iba colando y era donde se hacía el café. Exactamente. Ese era el procedimiento. Sí. El procedimiento. Hasta que vinieron después las pequeñas cafeteras esas, de cafeteras normales, y después vinieron estas cerradoras, estas express. Sí, que yo recuerdo de pequeño de ver a mi madre con la cafetera que hasta tenía una huella por la parte superior, porque cuando le echaba el agua caliente y para que bajara le iba dando golpillos con la cuchara, ¿no? Sí. Y con los brazos cruzados esperando que el café se hiciera. Te estoy diciendo de que ellos le sacaban, las pobres madres le sacaban el jugo a que no era café.
Vuelvo y te lo repito que era cebada. Venían unos paquetillos pequeños, la cebada de 1/4 kilo, de medio kilo, menudito, eso era lo que venía. Lo que venía. El consumo, ¿tú recuerdas de si tus hermanos, los mayores, cuando estaban comiendo al mediodía, se echaban algún bullillo de antes o después de ron o de cuñado o algo, Antonio? No, no, en mi casa yo hablo de mi casa. En mi casa, con decirte que en mi casa no se conoció nunca ni una mesa para comer. En mi casa comíamos todas las personas, excepto mi hermano Enrique, todos los demás comíamos en el suelo. Y no te creas tú que era un mantel bonito y guapo como se pone hoy, no. Un saco de los de papa se lavaba, eso sí, aseadito siempre, se lavaba, y ese era el mantel en el suelo y todos alrededor. Alrededor. La vieja se tendía allí con su cardero a un lado y ella era la que iba llenando los platos. La que iba llenando los platos. Amasaba su gofio, al centro del gofio y todo el mundo a estirar la mano para comer. ¿Y los platos, Antonio, de qué material estaban hechos? Los platos eran más latas de aluminio que platos. También había, es verdad que había plato hondo, pero también se usaba mucho el aluminio, latas de aluminio, porque claro, cuando íbamos a trabajar eran latas de aluminio, ¿no? Pero latas te refieres que venían con otros productos y se reutilizaban o no, o habían latas que se compraban para el uso como plato. No, se compraban las latas. La lata se compraba como uso para la gente comer, para llevarla más bien al trabajo que otra cosa, pero también había plato, eso sí había. Y buenas vajillas. Buenas vajillas me refiero yo a lo que había cosas bonitas. Para hacernos una idea, es lo que llamábamos fiambreras, como fiambreras así también, o tampoco. No. Eran las latas Eran esas. unas latas con forma de plato, pero más alta. Más alta. Sí, tú la comprabas de la forma que querías, las había más pequeñas, más grandes, todavía Conchita tiene algunas arriba. Y la cocinilla, ¿no? Ahí tenían en el barrio San Sebastián todo un experto en cocinilla, a quien llamábamos amante, ¿no? Que tenía... Sí, Maestro Lucas, íbamos y le llevábamos... pitorro. No, al estupirlo el pitorro, sí, los quemadores los sacábamos y llevábamos... yo no sé ni lo que le ponía, pero por mi cuenta era las cabezas de fósforo, y él tenía un aparatillo, le daba fuego, lo calentaba, le daba fuego y escupía aquello con los pitorros. Escupía lo que era lo que iba quemándose dentro, que iba creando una costra y impedía que saliera el petróleo hacia arriba para la combustión. Exactamente, sí. Pero Mastro Luca era todo un experto porque no solamente se dedicaba a eso, sino que dominaba lo que era el latón, era toda una institución aquí en Agaete, haciendo desde faroles hasta... Sí, los carteros también, todos los carteros también después los arreglaba él cuando se... Antes no se botaba nada, antes los carteros se rompían o se agujeraba por debajo, pues a ponerle un poco de soldadura. De estaños. Sí, la soldadura que él usaba, el aparatito aquel dándole fuego allí con una cocinilla y la pasaba por el estaño que tenía ahí. Iba soldando. Hablemos ya de la más tranquilos con la época de la escuela, Antonio. Antes indicabas que fuiste a los 7 años a la escuela. ¿Tu primer recuerdo de la escuela que te viene, si hoy tuvieras que rememorar? Como todo niño, no quería ir. Estábamos hechos a la calle que no queríamos ir a
Eso era leña, leña de la vieja todos los días, pues no sé, no queríamos ir a la escuela. Eso eran los recuerdos más grandes que tiene uno, que se llevó leña hasta que uno cogió el engranaje de ahí. ¿La leña te refieres al castigo físico que cogía la alpargata y por el... Ella lo que cogiera, lo primero que cogiera, ella no miraba para lo que cogía. Lo primero que cogía con aquello te daba. Ella no era mujer que estaba descogiendo, esto le duele menos, no, lo que cogiera en las manos, con eso te daba. Y aquí ibas a la escuela pública, al grupo escolar que decíamos, ¿no? Sí, la escuela de don José Sánchez y Sánchez, donde está hoy la escuela música. Eso era lo que yo conocí como escuela aquí, yo, la única escuela que conocí. Anteriormente a mí, sí, que decían que estaba, pero cuando yo estaba también estaba Párvulo, que pusieron también la parte de atrás del ayuntamiento, pero esa no la conocí. Donde hoy está la ampliación del ayuntamiento, la biblioteca. Que fue antiguamente biblioteca, allí estaban los párvulos ¿y cómo eran? Describe un poco el aula, cómo eran, Antonio, las paredes. Hoy igual que lo que está hoy. Igual era. Lo que pasa que en la época mía era la primera y la segunda, y después era la cuarta y la tercera. Es decir, que no, ¿sabes? Que no iba en combinación con todas las... Primera, segunda, tercera y cuarta, no, era primera, segunda y después cuarta, era cuarta donde estaba la tercera. Pero después, yo no sé si cambiaron eso, pero mientras que yo estuve era así. Y cuando pasaban de cursos de primera a segunda, ¿era por edades? Sí, prácticamente casi siempre por edades o que no fuera torpe y se quedaba atrás. También se miraban. Sí, también miraban las notas. Sí, a veces me pongo a mirar yo la cartilla y digo, pues, coño, tan mal estudiante. Bueno, de comportamiento nunca estaba muy bueno, pero de lo que era de las asignaturas, ¿sabes? Lo que había antes, pues digo, y tampoco era yo muy torpe. Me hago más torpe hoy que lo que era en la época mía. ¿Y conservas la cartilla todavía? Sí. No te la traje porque digo, para enseñársela. No solamente conservo la cartilla, sino la primera carta que le escribí a mi mujer del cuartel. Ahora hablamos de eso. Esto lo podemos poner, Antonio. Lo podemos escanear. Hombre, sí, amiga. Escuela Graduada de Niños, localidad Gaete, Las Palmas. Pues vamos Ahí está la muestra de que el viejo mío no se preocupó. Vamos a ver, no es que no se preocupara, es que él no sabía poco leer y escribir. Todas las firmas que están ahí era de mi hermano Isaac. Tu hermano Isaac es el que recogía la... ¿Sabes? Como tenía que firmarme uno, siempre me firmaba mi hermano Isaac. Era de los más que sabía en ese tiempo de mi casa. Se ve toda tu... José yo no sabía mucho, Enrique tampoco, y Cayetano porque menos. Sí. Curso 1954-1955. Está muy... Y terminé con don Juan Contreras, don Juan Ramírez, don Eustaquio, don José, 4 maestros, profesores que tuve 2 años. Se ve que el primer año del 54 y 55, ahí te fuiste progresando del primer año, en deberes ahí te costó al principio, después tal, pero es curioso como fuiste evolucionando todo en deberes regular, a pasar hasta muy bien después de tal, en conducta regular y ya después bien, como chiquillo de San Sebastián, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, en la religión era una obsesión de los profesores que todos te ponían muy bien. Aunque uno no se preocupaba mucho de eso, pero... Lo vamos a escanear porque
Es curioso, ¿no? Porque lo que sí es interesante que el aseo siempre muy bien, ¿no? Eso sí, Muy la bien. vieja. Tu madre era de... No, pero no te creas, eso mismo de los aseos, no creas tú porque hubiera ducha en mi casa y hubiera eso nada. En esa época, contados aquí en Agaete eran los que tenían ducha. El agua era la que se traía de los chorros en esa época. Y la que cogíamos donde yo te estoy diciendo, de que pasaban La una sequía. sequía y cogíamos por arriba que también se llenaba todo. ¿Y quién traía el agua de los chorros, Antonio? Es mis hermanas, Tus en su hermanas época, eran las que... sí, en la época de ellas. Y Ujú. mi Pues madre vamos, no salía mucho porque la pobre tenía bastante con la comida y los tomateros. muy bien. Ujú. Pues destacabas muchísimo en cálculo con un 9, después también en lectura un 8, un notable alto, en escritura también un notable alto, en dibujo te costaba un poquillo más, pero también sacaba una nota, un 6, un 6 alto, en religión también un 19, casi llegando a un 10. Eso era la obsesión de los profesores que yo creo que todas las cartillas están copiadas. Sí, en lo que es lengua, un 5,5, geografía un 6,5, en matemáticas, pero es curioso, después en lo que era cálculos naturales un 6 y en trabajo manual un 7. Vamos a escanearlo si nos lo dejas porque es significativo de esta época de los años 50. Sí, Mm. Eh, y la pizarra, Antonio, era sí, la pared. la La pared. pared frente a la entrada mismo había una pizarra grande que se cogía toda la pared. Ujú. Y el pupitre, Pupitre y después vinieron unas mesas con cuatro sillas pequeñas, pero pupitre dos pupitres. dos personas en cada pupitre. Y para escribir, ¿qué material utilizaban? Lápiz y tiza. Tiza para la pizarra Y y para el papel, para el papel era tinta y lápiz. tinta que estaba en un tintero en el pupitre era el plumín con la pluma, que era lo que utilizabas para... Sí, para escribir la pluma y me acuerdo siempre que también nos dieron las letras góticas esas, que Sí, que era era muy amante, una pluma que era gruesa, más ancha del adelante, 3,5, del 2,5. con eso, sí. Y Mira, tú, con 72 años todavía me estoy acordando. te acuerdas de... de la- Antonio, ¿a qué hora empezaban en la escuela? en la escuela comenzamos de 9 a 12 y de 2 a 4:30 o a 4 por ahí. Era así. Y allí en los años 50, Antonio, cuando ustedes llegaban a la escuela, les hacían formar. Sí, y formar, lo primero que hacíamos era quedarnos allí en el patio. Cuando mandaba a formar, formábamos allí y a subir la bandera. Formar, hacer fila, que como si era un ejercicio prácticamente casi militar, ¿no? Sí, como si fuera militar, como si fuera militar. Formar, allí separar uno de otro, al cocorrón con el que estaba adelante, pero siempre formado y después cantar. Y Cantar. hacían cantos, ¿qué Sí, solían cantar? ¿Qué cuando cantos? subía la bandera española, la falange y la de San Fernando, ¿no era? Yo creo que sí. ¿Y qué canciones solían El cantar? Gerardo. El Cara al Sol. Oh, Ujú. ahí no se pasaba nadie. Tenías que levantar la mano cuando se Sí, cantaba. sí. También. Sí. Hacías el signo fascista de levantar la Sí, mano. igual que lo que tú ves hoy que le parecen más a la gente, ese era el signo que hacíamos en El la signo, escuela. y, ¿formaban en la misma fila los niños y las niñas o eran separados? No, eso era separado. Siempre el colegio estuvo separado, las niñas la parte de abajo y los niños la parte de arriba.
siempre me acuerdo que estaba el muro al centro, ni los niños para abajo ni las niñas para arriba. Hasta una vez que quitaron un pedazo, no sé por qué lo quitaron, cuando hicieron las canchas, que era en la época que yo estaba, fue cuando hicieron las canchas de baloncesto y fue cuando... Pero en ese momento de la formación estaban los niños separados por un muro de las niñas y el izado de la bandera se hacía de conjunto, unos y otros. Era el mismo, sí. Para todos los alumnos. ¿Y quién dirigía la ceremonia? No, un profesor que estaba allí, vamos a cantar y leña, o a tal hora, y callado todo el mundo la boca porque ellos estaban allí, y si no te arrestaban. Te arrestaban. ¿Y había alguien de la familia, algún amigo, alguien que te dijera que no cantaras o...? No, al revés, que nos tuviéramos callados la boca. Esa era la consigna siempre de la casa. No se esté metiendo en guineo y... ¿Recuerdas cuántas aulas había en el colegio? Sí, en la parte de arriba había 4 y en la parte de abajo había otras 4. ¿Y te gustaba ir a la escuela, Antonio? Ya te digo, de entrar como todo el mundo, y ya después era más pensando en ver a los amigos allí y jugar, y eso parece que una cosa te quitaba la otra, pero no. ¿Y cuando entraste a la escuela sabías leer y escribir o aprendiste allí? No, yo no sabía nada porque mi madre no sabía leer. Mi madre no sabía ni leer ni escribir. Y mi padre sabía poco. ¿Quién me iba a enseñar? Nadie. Porque los hermanos, los mayores... Sí, Eusebio estaba en la MA con mi padre y después los 3, como te comenté antes, estaban en la fábrica. ¿Y de ellos se defendían con la lectura y escritura? Bueno, se defendía sí, pero no eran talentos muchos de que lo que leyera lo entendiera. No, leían, pero sin entender. ¿Y había un profesor por cada aula, Antonio? ¿O? Sí, no había sino uno nada más. Que yo conociera, uno. Estaba, ya te dije antes, en el primero me parece que me tocó don Eustaquio, en el primero y segundo arco de eso, porque después parece que él cogió y un tal don José que estaba también. Y después seguí con don Juan Ramírez y terminé con don Juan Contreras. Ya. Para hacernos entender, en los 2 primeros cursos el mismo profesor, y cuando pasaste a tercero y cuarto eran profesores distintos. ¿O seguía toda la formación, te la podía dar un mismo profesor desde primero hasta cuarto? No. Era primero, segundo, tercero y cuarto y había profesores distintos. ¿Por cada curso? Por cada curso, sí. ¿Qué edad tenían los profesores en aquella...? Eso ya no recuerdo yo muy bien las edades. Yo creo que don Juan Contreras muy poco estuvo después de yo terminar. Don Juan Ramírez sí estuvo más porque cogió un interés con mi hermano Luis, cogió un interés tremendo porque dice que sabía. Cogió tanto interés que vino a mi casa a decirle a mi madre que lo pusiera a estudiar. Pero como mi madre no sabía caminar, porque como no sabía leer ni escribir, no sabía caminar, para lo poco, las pocas ayudas que se daban en esa época, no buscarlas y no, yeah. que no podía. ¿Cómo eran los profesores, Antonio? ¿Eran cercanos? Sí, eran cercanos y le gustaba enseñar. Y el que no aprendía, leña a él. La ley del profesor en esa época era leña que te pega. El empleo del castigo, castigo físico. Sí. ¿Y los libros los dejaba al colegio? ¿Eran libros compartidos que venían de tu hermano? ¿Cómo? No, los míos no eran compartidos con nadie, sino la vieja hacía esfuerzo, por lo menos
el comienzo, las cartillas, prácticamente aquello no valía en aquella época tanto, que no es como hoy, que si este libro de esto, este libro no. Con un libro lo teníamos para todo. Un libro Éramos el comienzo y el perfeccionamiento que terminé con él. Eso fue. ¿Y recuerdas el nombre de algún libro de aquella época del libro de la escuela? Sí, el comienzo. El comienzo era el título. El comienzo era en tercero y el perfeccionamiento era en cuarto, que se terminó. Ese era el título de eso, sí, de los libros era eso. No sé si había uno en mi casa, no recuerdo bien. A ver si o se perdió. Después con mi hermano Luis se perdió. ¿De esa época de la escuela, del estudio, recuerdas alguna perrería en el colegio? Si te voy a contar, no terminamos todos los días, no terminamos. Contarte hasta que tenía que ir don Juan Contreras, llegó a irnos a buscar a la Cunilla cuando corría al barranco. Había una parte en el barranco sobre del caidero que le decían la Cunilla. Aquello se quedaba lleno de agua y nosotros íbamos a bañarnos allí. ¿En la hora del colegio se escapaban? Los escapábamos y íbamos allí, iba don Juan Contreras a buscar. Y llegaban ahí y se quitaban la ropa y con los calzoncillos al agua. Al agua, pero él los iba a buscar y después cuando llegamos, Rosalía, como le decía ella a la regla que tenía una regla de té allí, aquello era la Rosalía para él. Y hincado y así como don Juan Ramírez no era de regla, sino su cañita allí y el bofetón, era un hombre de dar bofetón. Don Juan Ramírez. Don Juan Ramírez, sí. Era un hombre que le gustaba que aprendiera la gente y cuando él se veía al bofetón. ¿Y don Juan Contreras, la regla dónde la empleaba? La regla, donde te cogiera. Él no miraba mucho, o la mano o el trasero. Él no miraba mucho. ¿Dónde solían vivir los maestros, Antonio? Pues que yo me acuerde, estuve viviendo frente a la caja, allí vivió don Juan Ramírez, un montón de años, donde Tecla hizo la casa. Allí había una casa que era de Juan Carvalho, allí vivió de alquiler don Juan Ramírez y don Juan Contreras en lo que eran las casas de la familia de aquí debajo de la plaza. Allí al lado de la Plaza de la Constitución, enfrente, aquella casa. Hizo Agustín la casa. ¿De esa época de la escuela recuerdas algún amigo o algún recuerdo especial? Bueno, amigo, ya te digo que los clásicos del colegio, amigos del colegio, y aunque después en esa época estaba Sindover de Toora también, que fue uno de los, siempre me acuerdo que después le cuadró a él un año conmigo con don Juan Contreras, y como él estaba todo el día detrás de mí, a mí me decía Lamo y haciendo el lacayo. Siempre dice, ahí viene el amo y el lacayo. Don Juan Contreras. Pero después los de aquí de Río, porque después también había amigos que también los pobres se fueron para Las Palmas y dejaron, como Yagor de Clara, hubieron muchos. Nos reuníamos muchachillos nosotros, bien trabajando, que también estábamos trabajando juntos. Es decir, que después casi toda esa gente del colegio nos fuimos a trabajar casi todo a lo que había, la tierra o la agricultura. Lo que había. Lo que había. ¿El cura del pueblo solía ir por la escuela?
Sí, a veces iba, pero no es que fuera, siempre iba. ¿Y qué solía hacer en la escuela, Antonio? Es que nosotros cuando íbamos, cuando dábamos religión y eso, veníamos a la iglesia los jueves por la tarde veníamos todos los jueves veníamos a la iglesia. Porque claro, tenías el horario de 9 a 12 y por la tarde de... Y por la tarde de 2 a 4 y media, de las 4 a 4 y media. Iban, los jueves iban a la Y los iglesia. jueves por la tarde íbamos a misa. ¿A misa? A misa no, al catecismo. Al catecismo. Al catecismo. ¿Y quién lo daba? ¿El cura? El cura mismo. En horario escolar tenía... Sí, sí. Y iban aquí a la iglesia de la Concepción. De la Concepción. La misma que está hoy. Y desde la escuela organizaban actividades en el pueblo. Pues en la época mía yo no vi, ni lo sacaban a ningún sitio, ni había actividades. Sino toda la formación, la única salida que había era todos los jueves a la iglesia. Sí, eso sí. No, y también cuando venía alguna autoridad con las baterías, cuando venía alguna autoridad, veníamos aquí atrás está la gasolinera, a las chisqueras. La BP, allí a esperar a los niñitos, al obispo o alguna autoridad que venía. Aparte del obispo, ¿recuerdas alguna autoridad? No, lo más era eso cuando venía alguna virgen, que traían alguna virgen, que iban a descargarla, y era lo que yo... Lo que recuerdas. Lo que recuerdo. ¿Hiciste la primera comunión, Antonio? Sí, sí la hice. Hice la primera comunión y la confirmación, sí. ¿A qué edad? ¿Recuerdas la primera comunión? No sé, no sé. ¿Y te pusieron guapo? No tan guapo porque no había. Siempre me acuerdo una ropita. Claro, lo que pasa es uno que como chiquillo se apuntaba siempre a donde iban los almirantes que iban antes, pero no, los pantalones de ahí lo que les decían antes y más nada. Ahí se notaban también las diferencias, ¿no? Porque estaban las familias pudientes que vestían a los hijos con aquellos uniformes. Los almirantes, por eso te estoy diciendo que los almirantes, pero en aquella época, vamos a ver si yo me explico bien, no había esa cosa mi gente tiene más que las tuyas o las tuyas. No, yo nunca noté eso, yo nunca noté diferencias conmigo de que yo sabía que tenía más que yo nunca noté diferencia al estar conmigo, nunca más. Yo nunca de gente he notado gente de aquí de Agaete, que diga no hablo contigo porque tengo más que tú. No, yo nunca, yo sí digo de que otra gente dirá fuiste de la gente rica del pueblo. Nunca tuve el problema ese ¿sabes? No, nosotros no éramos, en mi casa vivíamos dentro de mi casa. Nosotros vivíamos dentro de mi casa, no éramos gente de vamos allí, vamos, no. Con decirte que yo casi estaba en el colegio y yo nunca fui a Las Palmas con 14 años. Con 14 años, ¿no? ¿Hicieron alguna celebración para la primera comunión? ¿Recuerdas si hubo algún banquete, alguna historia? No, nada. ¿Qué banquete podía haber en esa época? Cuando venía Pascua, que eran los días más bonitos que hacemos nosotros hoy, las Navidades, y mi madre, la pobre, nos freía 2 o 3 papas y una escudilla de café con leche. Y esas eran las Pascuas. Esas eran las Pascuas. Y freír las papas era la sección. Una sección. Hoy son poca gente las que la quiere, las papas fritas,
En aquella época era excepcional. Porque no había apenas No para había conseguir nada. aceite. Dejaste de estudiar a los 14 años porque se cumplió el ciclo de formación, ¿no? Sí, sí, porque terminé y Antonio, y al terminar la escuela a las 4:30, ¿qué solían hacer? pues nosotros en el colegio todavía antes de terminar, los 2 meses que me daban de vacaciones, iba a trabajar yo, desde que tenía 11 años, iba a trabajar las moriscas. Desde que tenías. Desde que tenía 11 años. Iba a trabajar los 2 meses, cada vez que me daban vacaciones, esos 2 meses me los pasaba trabajando. Yo me acuerdo que que comencé a ganar 12 pesetas me pagaba Te pagaban. todos los días.